Señores estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la clase de esta semana. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Lisa. Bueno, señores y señores, creo que estamos todos en el aula. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos ya en la segunda semana correspondiente a esta última unidad. Estamos acercándonos y al final de todo este proceso educativo. Espero que les vaya súper bien en todas las actividades que se han programado ya dentro de esta última actividad. Espero que todos los trabajos hayan sido enviados y estén calificados, que todo el proceso educativo ustedes lo hayan desarrollado de buena manera y eso les permita pasar al siguiente nivel, a acceder al siguiente curso. Recuerden que una vez que ustedes hayan terminado esta última unidad, ustedes ya en esta última parte, ustedes ya no podrán enviar ninguna otra actividad adicional. Así que por favor les invito a los compañeros que están con deberes pendientes, que no han entregado deberes, traten de entrar a sus plataformas, revisen y cumplan o completen las actividades para que el momento que yo ingrese a calificar, luego de que se acabe este último mes, que es el mes de enero, ahí obviamente haré un barrido nuevo a la plataforma y de esa manera completaré las calificaciones a los compañeros o a los alumnos que hayan enviado sus trabajos complementarios, los que les faltan. Ya si no presentan esos trabajos, lamentablemente sí, nos estaremos viendo de nuevo en este mismo nivel. Ya todo depende de ustedes, de las actividades que estén haciendo cada uno de ustedes. De esa manera y dando estas pequeñas recomendaciones en cuanto a la presentación de todas las actividades, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la segunda semana, al tema número 2 de esta unidad 5. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tienen ustedes aquí el nombre de la asignatura, Ciencias Sociales, la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. El tema número 2, la doble ciudadanía, la fuerza pública, los medios de comunicación, son los temas que nosotros vamos a tratar durante este tema número 2. Ustedes tienen ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y sobre todo tienen las instrucciones. Ahí tienen ustedes la tarea en sí, lo que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información, obviamente ampliando con otras bibliografías en consulta. Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben, ese es el tema que tienen que resolver para la presente semana en relación a su tarea. Lo que contiene de la siguiente manera, dice, contesta las siguientes preguntas y se responda.
¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles? Tienen que dar el concepto de esas tres terminologías, tienen que ustedes que dar la respuesta. Pueden investigar, pueden ampliar buscar la conceptualización para ver qué mismo es lo que significa esas tres conceptualizaciones en relación a los derechos humanos. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, dice argumente. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación en relación con la cultura de masas? ¿Será positivo? ¿Será negativo? No tendrá nada que ver. Ustedes tienen que igual investigar, complementar con la lectura que vamos a hacer del material de apoyo en relación a la argumentación de esta pregunta. En la pregunta número 3 dice, señale dos funciones de la Policía Nacional. Facilito, ustedes pueden investigar, pueden entrar a la página de la Policía Nacional, ahí se encuentran los valores, se encuentran los objetivos, una serie de cosas relacionadas a esta institución del orden que cuenta nuestro país. Y por último, la cuarta dice, piense en otras ventajas y dificultades de obtener la doble de ciudadanía. Anote las respuestas en su cuaderno, mínimo dos, tiene que ser mínimo. Mínimo tienen que ser dos. Y ahora si pueden poner unas cuatro, unas cinco, sería mucho mejor en relación a las ventajas y dificultades de obtener la doble nacionalidad. Esos son los temas que ustedes tienen que resolver. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Es obligación que deben rotular la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita en la misma. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación ustedes tienen la información para el desarrollo de recursos dentro de la plataforma. Recordemos que están en unidad 5 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública, los medios de comunicación correspondiente a la semana número 2 de fecha 9 de enero del 2022. Eso quiere decir desde hoy. En cuanto a los criterios de configuración, esta tarea que se encuentra aquí, la que les acabo de leer, permite entregas desde el 9 de enero, la fecha límite de entrega será el 31 de enero y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de febrero del 2023. Así que les ruego puntual cumplimiento con esta disposición. El formato para que el estudiante pueda entregar la tarea puede ser en PDF, puede ser en Word, cualquiera de los dos, como ustedes hayan desarrollado su habilidad en cuanto al manejo de la plataforma. Hasta aquí están entregando súper bien, sigan entregando como lo están haciendo. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a los subtemas que nosotros vamos a tratar en esta clase. Es importante, habíamos visto, ya en la clase anterior habíamos visto algunas características fundamentales en relación del Estado, de las estructuras, algunos habíamos dicho algunos derechos, también habíamos hablado en la clase anterior, relacionados a los deberes y a las obligaciones que nosotros tenemos igual como ciudadanos dentro de nuestro Estado. En esta parte nosotros vamos a hablar, mucho se ha hablado en temas anteriores, igual hemos topado este tema del éxodo humano, la movilidad humana, las migraciones, todos los procesos de migraciones. Esto genera un fenómeno político en cuanto a la estadía de cada uno de sus ciudadanos van a desarrollar en los países donde ellos, a los países de acogidas que se los reconoce. En ese sentido, esos países están dependiendo si el ciudadano cumple determinadas características, está en la obligación de otorgar una doble nacionalidad o una nacionalización a los ciudadanos que obviamente representen o detenten cualidades especiales de acuerdo a las políticas, a la constitución que cada uno de estos países tenga. Dentro de estos aspectos, nosotros vamos a hablar sobre la doble ciudadanía. Vamos a ver en qué consiste, cuáles las características de la doble ciudadanía, cómo podemos obtener la doble ciudadanía. Hay diferentes criterios, hay diferentes estructuras, como les había dicho anteriormente, en relación a las políticas de cada uno de a las políticas públicas de cada uno de los estados, donde son los países de acogida. Vamos a ver cuáles son estas características. La llamada doble nacionalidad, doble ciudadanía o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados
Las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble ciudadanía. Obviamente nosotros tenemos que tener cuidado. Una cosa es doble ciudadanía y otra cosa es doble identidad. La doble identidad en la mayoría de los estados, por no decirlo en todos, a nivel nacional, incluido el Ecuador, eso sí está penado ante la ley, la doble identidad. Pero la doble ciudadanía no. La doble ciudadanía es otra característica que les protege dentro del derecho internacional a los ciudadanos que se encuentran en situación de movilidad humana. La doble ciudadanía les permite adquirir la residencia y la ciudadanía de dos estados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hay ciudadanos ecuatorianos que han migrado. Partamos de esto. Hay ciudadanos ecuatorianos que son reconocidos por el hecho de nacer, son reconocidos como ciudadanos, pero por situaciones económicas, políticas, sociales, han tenido que emigrar del Ecuador hacia los Estados Unidos, hacia España, y muchos de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos han obtenido la famosa Green Card, que es la tarjeta de residencia, la doble nacionalidad, que los hace considerar ciudadanos norteamericanos, ciudadanos estadounidenses. Entonces, ahí nosotros obtenemos esa doble ciudadanía. Vamos a ver otras características fundamentales en relación a estas actividades. Dice, esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en Ecuador, el artículo 8 de la Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener la ciudadanía ecuatoriana a través de una carta de naturalización, o también puede ser por medio del matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano. También puede ser otra de las consideraciones por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras circunstancias. Quiere decir que no todos los ciudadanos pueden obtener esta doble ciudadanía, sino tienen que tener características especiales o haber cumplido determinadas actividades preponderantes para el Estado que les otorgue esta doble ciudadanía. La Constitución ecuatoriana señala también que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar a la nacionalidad de origen. Eso quiere decir, en este caso, tuvimos un éxodo bastante considerable de los ciudadanos venezolanos. Ellos pueden optar por esta modalidad de doble ciudadanía. Sí, obviamente, sin perder la ciudadanía de origen, que es la ciudadanía venezolana. Entonces ahí ya tendrían doble nacionalidad, tanto venezolano como ecuatoriano. Y así sucede con muchos países, porque con muchos ciudadanos. Por ejemplo, ustedes han visto el éxodo, pero por ejemplo, de japoneses, de chinos aquí en el Ecuador. La mayoría de ellos cuentan con la doble nacionalidad por la actividad económica que ellos desarrollan dentro de nuestro estado. Eso les ha otorgado o les ha impulsado a obtener esta doble nacionalidad. Obviamente que de acuerdo a las características que representa el Estado, obviamente las obtienen con facilidad por las actividades económicas que ellos realizan. Y en cuanto a los alcances y dificultades, esto no es que simplemente qué alegría, yo tengo otra identidad, otra ciudadanía más, tengo otro papel más que me acredita que puedo ir. Esto al mismo tiempo que ustedes tienen beneficios con la doble nacionalidad, también se incrementa una doble responsabilidad en relación a las actividades como ciudadano. Las responsabilidades de ciudadanía que deben tener se duplica, tanto para un Estado como para el otro Estado. Vamos a ver cuáles son esas características. Al tener la ciudadanía dual o múltiple, más de un país lo reconoce como ciudadano. Esta condición viene con una lista de ventajas tales como el acceso a un trabajo legal y oportunidades de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos, parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, de entre otras actividades que les favorecen. Por otro lado, el tener doble ciudadanía implica también el doble de responsabilidades. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos en cada uno de los estados. Si es que han logrado tener bienes muebles o inmuebles, tienen que pagar de acuerdo a las actividades impositivas que tengan cada uno de estos países. Deben respetar las leyes en materia civil, militar, penal. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio el servicio militar. Acá en Ecuador dejó de ser obligatorio, pero en otros países sí.
Participar en eventos electorales como votante o como miembro de junta, entre otras actividades, son responsabilidades que también ustedes como ciudadanos con una ciudadanía dual pueden o se duplica esas responsabilidades de ciudadanía que existen. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, mientras que en Japón, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale a renunciar a la nacionalidad originaria. Eso está contemplado dentro de la Constitución, en este caso de Japón. Y cualquiera de los ciudadanos que obtenga otra nacionalidad automáticamente deja de ser ciudadano japonés. Entonces, otras son hay una serie de consideraciones. No todas las constituciones son iguales, cada una se ajusta a la realidad nacional de cada uno de los países. En cuanto a la fuerza pública, vamos a ver, la fuerza pública está detentada en dos instituciones totalmente jerarquizadas, que es el ejército y también la policía. En nuestro caso, en nuestro país, es la policía. La fuerza pública comprende el conjunto de instituciones militares y policiales que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad social, la paz ciudadana. Eso detentan las dos, ese es el objetivo principal de las dos instituciones que existen en nuestra realidad social, en nuestro Estado. En cuanto a las funciones, la Constitución les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de leyes y normas establecidas. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país dentro y fuera de las fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuere necesario. Ser necesario, tienen que utilizar la fuerza letal, como son la utilización del armamento. En cuanto a las características de estas instituciones, no son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores. No pueden en ningún momento ellos tomar algún tipo de decisiones, simplemente tienen que acatar todo lo que, en lo contrario, todo lo que se les disponga que deben realizar. En un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados inmediatos superiores. Eso quiere decir, nosotros podemos ver en este caso, en nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, existen dos divisiones fundamentales, lo que es la tropa y lo que es el grupo o la organización de oficiales. Entonces, son las divisiones principales en relación a la organización jerárquica que tienen cada una de estas instituciones y obviamente dentro de cada una de estas divisiones existen los grados, desde los más básicos o los principales hasta los grados de mayor antigüedad, que ellos son los que detentan el control y la administración máxima y ellos deben la obediencia los grados inferiores. También goza de fuero militar, lo que significa que responden por actos equivocados o ilegales sucedidos en el ejercicio profesional ante los tribunales militares o policiales. Por actos comunes se someten a la justicia ordinaria. Esas son las características en cuanto tanto a la Policía Nacional como para el Ejército. En relación a la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país, debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. Esos son los tres mecanismos para mantener el control dentro del Estado. Se encargan además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, el tráfico de armas y personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Ese es uno de los pilares fundamentales de los objetivos, de los principios que tiene la Policía Nacional del Ecuador. Como habíamos mencionado anteriormente, el presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Por tanto, dicho de otras palabras, es el comandante en jefe de la Policía Nacional. Por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde el Ejecutivo.
representado por el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien asigna a las autoridades policiales. Eso quiere decir que el presidente es quien está a cargo de nombrar a los generales de quien están en como cúpula máxima de la administración de la Policía Nacional. Otro de los temas fundamentales que podemos observar es los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental y decisivo en el desarrollo económico, político, social, cultural dentro de un estado. Prácticamente ellos son los encargados de la difusión de la comunicación, de la información de una forma eficaz, eficiente, oportuna y obviamente sobre todo veraz. Eso quiere decir que tiene que ser verdadera esa información. Lamentablemente los diferentes medios de comunicación en la actualidad responden a los intereses personales de los grupos de poder que se encuentran en el Estado. Eso quiere decir que ellos responden, por ejemplo, que guardan intereses personales, intereses económicos con los grupos de poder, ya sea con el presidente, ya sea con el presidente de la Asamblea, ya sea con determinadas autoridades a nivel nacional. Lamentablemente, por estas características, la información que emiten todos los medios de comunicación, especialmente los medios públicos, carecen ya de veracidad porque simplemente se van adecuando a las necesidades de cada una de las autoridades. Por lo tanto, a la población, a la ciudadanía en común, la información que llega es totalmente distorsionada, es totalmente diferente. Entonces, eso es uno de los medios, de las características en cuanto a la triste realidad que nosotros tenemos en relación a los medios de comunicación. Ustedes habrán visto el gran rechazo que existe por los diferentes gremios, agrupaciones de ciudadanos a nivel nacional por los diferentes medios de comunicación que existen, especialmente tanto públicos y privados de gran renombre en otros tiempos, pero que lamentablemente por sus actividades, por su trayectoria, han ido perdiendo su veracidad, han ido perdiendo su credibilidad en cuanto a la transmisión de la información. Recordemos que los medios de comunicación es el medio por el cual viaja toda la información, las noticias, hasta llegar al receptor, que son cada uno de nosotros, los usuarios de estos diferentes medios de comunicación. En ese sentido, los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos. Estos se clasifican de la siguiente manera. La prensa escrita recurre a la palabra escrita, imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubican aquí los periódicos, las revistas, los folletos, trípticos y todo lo que sea prensa escrita, como su nombre lo dice, todo lo que sea que se pueda observar, que tengan escritura, que tengan letras, a eso corresponde la prensa escrita, que tenga palabras escritas. Obviamente acompañado también, ustedes verán, la mayoría de los periódicos, la mayoría de ellos están acompañados de imágenes, de ilustraciones y una serie de características que hace que esa comunicación, que esa por vía escrita, llegue o cumpla su objetivo, que sea eficaz, que llegue el mensaje tal y como se lo está emitiendo. En relación a la siguiente clasificación, el radio. El lenguaje hablado transmiten los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en 1923 y ha sido el medio más difundido en el Ecuador y el de mayor aceptación, dadas las posibilidades de acceso. De hecho, la primera radiodifusora, la primera estación de radio a nivel nacional aquí en el Ecuador, pues se desarrolló desde la ciudad de Riobamba. La famosa Radio El Prado fue la primera estación radial que emitió su señal a nivel nacional. Por eso, obviamente, y por estas y otras actividades más, se le considera a Riobamba la ciudad de las primicias, porque aquí nacieron un sinfín de actividades que posteriormente, obviamente, serían el fundamento, el ejemplo para el resto de ciudades a nivel nacional. Si podemos hacer un poquito de historia, aquí se crea la primera ciudadela a nivel nacional, que es la ciudadela Bellavista. Aquí nace o se crea, se funda el primer medio de transporte de personas,
la primera empresa de transporte de personas, como es Transportes Patria. Transportes Patria es el primer medio de transporte a nivel nacional. El primer estadio se construyó justamente aquí, en la ciudad de Riobamba. La primera plaza de toros a nivel no solamente del Ecuador, sino a nivel de Sudamérica, la segunda de Sudamérica, por decirlo así, es la plaza de toros Raúl Dávalos. Y así otras consideraciones más, el primer parque, las primeras actividades culturales, igual se desarrollaron aquí en la ciudad de Riobamba. De esa manera se las considera como la ciudad de las primicias. Entonces sabemos que el radio, regresando a nuestro tema, el radio es el lenguaje hablado, que transmiten los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Ahora tenemos una infinidad de estaciones radiales que transmiten música, transmiten comentarios, también transmiten entrevistas, noticieros y otras actividades más que obviamente son de interés general, igual que los periódicos, igual que la prensa escrita, son de interés general, que a todas las personas del conglomerado de nuestro país les interesa saber y conocer. Otra división importante o clasificación dentro de los medios de comunicación son la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60. Es el medio más influyente porque combina imágenes, sonido, incluso en tiempo real. Hoy en día con las famosas televisiones inteligentes, los Smart TV, ya incluso existen otros procesos más en cuanto a la transmisión de información. La televisión ha cambiado la forma de vivir, especialmente a partir de los años 60. Nuestro modo de vivir, nuestra sociedad ha cambiado gracias a la influencia de la televisión. A través de la televisión, todos los ciudadanos, en un inicio, las televisiones en blanco y negro no tenían color, eran solamente en blanco y negro, pero obviamente transmitieron una serie de características, una serie de formas y estrategias de vida de otros países, de otros lugares, y que se fueron masificando a través de estos medios de comunicación. Nuestra sociedad fue cambiando, fue adaptándose, fue tomando determinadas características de lo que iban observando en los diferentes medios de comunicación televisivos y obviamente lo fueron haciendo propios. Esto permitió que todas las características de nuestra sociedad fuera evolucionando. En la actualidad, igual este medio de comunicación es de bastante importancia. Todas las noticias, pese a que existe un proceso de manipulación a través de los medios de comunicación, de la prensa televisiva, pero obviamente este medio de comunicación nos permite estar al tanto de muchas actividades a nivel nacional, local, internacional, también se han masificado. A las televisiones se han sumado este proceso de las TICs. ¿Qué son las TICs? Las TICs es otra de las clasificaciones de los medios de comunicación. Las TICs es el tratamiento de la información y comunicación. Se ubican aquí el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y los celulares, que permiten el contacto entre las personas y la circulación de la información. Hoy en día, con incorporación del Internet, la televisión, la radio y los diferentes medios de comunicación, unos han menguado y otros han tenido necesariamente que adaptarse e incorporarse a los cambios que ha propuesto el Internet. Ustedes verán que pese a ser un medio bastante amplio, masivo en cuanto a la comunicación, la televisión, pero ha tenido determinados límites, ha tenido determinados linderos que no le han permitido romper ese paradigma como lo ha hecho el Internet. El Internet a partir de su ingreso, a partir de los años 90 aquí al Ecuador, ha causado un gran revuelo en cuanto a las comunicaciones de las personas. En un inicio solo permitían emitir o enviar correos, permitían desarrollar algunas actividades, pero obviamente todo esto también fue cambiando, fue ampliando los servicios de Internet a partir del diseño de páginas web, a partir del diseño de sitios web que obviamente eran dinámicos con el usuario. Y obviamente se fueron incorporando todo lo que es la radio, la televisión, a un solo, y los diferentes medios de comunicación, a un solo equipo a través de una computadora, el Internet.
Ahora muchas veces nosotros ya no necesitamos de una televisión, ya no necesitamos de un radio, de una cámara de fotos, ya no necesitamos de estar conectados a un teléfono convencional. Todo lo tenemos interconectado, todo lo tenemos fusionado en un solo equipo, que es una computadora, siempre y cuando que esté interconectada con el Internet. De esa manera nos permite comunicarnos, nos permite hacer negocios, la comunicación es en tiempo real, ya no es como en el teléfono, que pese a que obviamente nos permitía transmitir oralmente la comunicación, obviamente estábamos separados, no nos podíamos ver. Ahora acá con la incorporación del Internet, la comunicación, las videollamadas son totalmente en tiempo real. Ustedes están viendo a sus familiares, ya sea en el exterior, ya sea en otra provincia, ya sea en otras actividades, se les va viendo, en tiempo real, se va realizando una comunicación en tiempo real. Los chats, los correos electrónicos, el celular se ha modificado a tal punto que nosotros todo lo que tenemos incluso en una computadora lo podemos tener también en un celular, un aparato mucho más pequeño. Y eso nos permite comunicarnos, nos permite estar chateando en diferentes actividades, como son ahora la mayoría en redes sociales. Las redes sociales en un inicio también fueron o estuvieron creadas u orientadas para el entretenimiento de las masas, el entretenimiento de la sociedad. Pero a partir de la evolución que viene detectando todos estos procesos dentro de Internet también, hoy en día ya no solamente se utiliza para el ocio, para la recreación, sino también se utiliza para desarrollar negocios, para comunicar, para transmitir y una serie de cosas que nos permiten hacer las redes sociales y que obviamente llegamos a más ciudadanos de una forma más específica y también, ¿por qué no decirlo también? Igual que las videollamadas, en tiempo real se desarrollan todas estas actividades. La transmisión, el envío de documentos, de grandes documentos, también se los hace a través de los correos electrónicos y también a través de las diferentes redes sociales. Por ejemplo, WhatsApp nos permite enviar documentos de forma inmediata, documentos de varias hojas. Ahora no estamos como antes de los años 90, que teníamos que enviar por correo físico o teníamos que ir a dejar personalmente. Ahora simplemente cogemos, desarrollamos nuestras actividades y simplemente a través de las redes sociales podemos enviar toda la información, toda la documentación que nosotros solicitemos o también que nos soliciten para una actividad. Esas son las ventajas que ha desarrollado en esta última etapa de clasificación, las TICs. En cuanto al rol cultural de los medios de comunicación es la puerta, es el puente mediante el cual se comunica y se puede transmitir todas las características en relación a una cultura y de esa forma globalizar todos la identidad de cada uno de los pueblos. Ya puede ser en vestimenta, en costumbres, en tradiciones, en leyendas, en gastronomía, todo se puede transmitir a través de los diferentes medios de comunicación. La cultura global actual es una cultura de masas. Esta se basa en la producción masiva de bienes y el influjo de los medios de comunicación con la conciencia de las personas para que consuman esos productos. Por ejemplo, si uno crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará sus discos. De igual manera, a través de la programación televisiva, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender el mundo que se encuentra ahí afuera, que muchas veces son limitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores. Esto es lo que conocemos como una cultura de masas. ¿Qué es lo que sucede con la cultura mexicana? ¿Qué es lo que sucede con la cultura china? Que va siendo bastante o que está haciendo bastante influencia en la juventud actual. Entonces, también, ¿cómo llegamos a saber de grupos musicales, los que están los grupos musicales de moda? En tanto, pese a que el ritmo es totalmente fuera de lo normal, por ejemplo, el reggaetón. Si no hubieran los medios de comunicación, nadie hubiese podido saber que existe. De hecho, antes de los años 90, antes de que ingrese el Internet,
Solo la radio jugaba un papel fundamental en cuanto a la transmisión y a la difusión de los diferentes éxitos musicales, y solo a través de la radio se podía escuchar eso, muchas veces a través de programas de televisión y nada más, pero con las redes sociales nosotros estamos casi la mayoría del tiempo involucrados en todos estos temas. En ese sentido, pero los medios de comunicación también pueden ser aliados de un fenómeno cultural de un pueblo, ya que existen programas con fines educativos o de repercusión o de recuperación y rescate de la cultura de los pueblos y su patrimonio natural y también de su patrimonio cultural. En cuanto a los derechos humanos son derechos que tiene toda persona por el solo hecho de ser humano. Estos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, discriminación ni amenazas, y deben cumplirse con todos los ámbitos en los que se desarrolla, como la familia, el barrio, la escuela, el lugar, el trabajo, todos ahí estamos embebidos, estamos protegidos por los derechos humanos. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en las constituciones. De hecho, los derechos humanos están establecidos, están reconocidos en nuestra Constitución del Ecuador. Obviamente, estas constituciones también están presentes en cada estado, en cada nación, y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los destinos tratados, los distintos tratados reconocen y garantizan su defensa y promoción. Por eso, un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios. En este sentido, en el Ecuador,